Se inauguró la muestra Rembert y Hitoma, aludiendo a Rembert Yahuarcani, por supuesto. Rembert es un artista visual de la comunidad Huitoto. La característica de Rembert es que a través de su trabajo siempre ha buscado representar, recrear, rescatar la mitología y el imaginario de la selva de su comunidad. Esta muestra se ha inaugurado, repito, recientemente en la Galería John Harriman, el británico de Miraflores, y se llama Rembert y Hitoma. Está Rembert con nosotros y gracias Rembert por aceptar la entrevista. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Muy bien, estoy muy bien. Gracias por la invitación. Un placer de lo que podamos conversar. Sí, la muestra se ha inaugurado la semana pasada, va hasta el 18 de diciembre. Ah, sí, es una larga temporada. Bueno, ¿qué es Hitoma? Hitoma es el dios sol en Huitoto, en lengua múnuca. También hay un clan Huitoto, que es el clan del sol. En la contemporaneidad, Hitoma ha tomado ya, digamos, otras personificaciones, ¿no? Es el símbolo de la resistencia, de la memoria del mundo Huitoto frente a lo que representaría el occidente latinoamericano, no necesariamente peruano. Ok. Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste, digamos, yo sé que tu principal referencia es tu abuela, ¿no es cierto? Las historias que te contaba tu abuela. Escuché cuando tenía 7 años, recuerdo. De hecho, Hitoma fue uno de los mitos que a mí me encantó muchísimo. Ya cuando estaba en la secundaria, a los 12 años, volví a escuchar el mito y lo llegué a comparar, digamos, con la literatura occidental, como libros, como obras como la de Miguel de Cervantes, Don Quijote, porque es uno de los mitos que tiene muchos recursos literarios, ¿no? En ella se desarrollan, dentro del mito se desarrollan otras historias, nacen personajes, hay códigos de la convivencia, códigos morales, hay muertes, hay enamoramientos. Entonces, desde la literatura, digamos, llegué a comprender que tenía muchos recursos literarios y que no necesariamente era, digamos, una historia, un mito de una cultura inferior, ¿no? Entonces, qué interesante lo que cuentas, porque quiere decir que el mito de Hitoma o la historia de Hitoma es, obviamente, como todo mito, es una historia fantástica, pero que no es nada simple, es casi una saga, supongo. Los mitos son muy complejos. Lo que ha pasado, digamos, para poder llegarlos a entender o para que el mundo occidental lo entienda, el mito ha tenido que ser de alguna forma mutilado, ¿no? Porque los mitos, cuando uno escucha un mito, ese mito te lleva a otro mito. Y ese otro mito se lleva a otro mito. De hecho, para entender, digamos, un personaje de la creación necesitamos varios mitos, saber varios mitos. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, un estudio antropológico de algún antropólogo, de algún científico social, uno como indígena se da cuenta que el mito pues ha sido de alguna forma mutilado para poder ser entendido, ¿no? Pero eso es lo que no pasa, digamos, en el mundo indígena. El mundo indígena recibe el mito, los jóvenes, niños y niñas reciben el mito desde muy chico y eso les ayuda, digamos, a comprender desde lo complejo que significa el mito, les ayuda a comprender todo lo que existe alrededor. Y la historia de Hitoma, entonces, es uno de esos mitos fundacionales, quiero decir, en la historia de Hitoma se habla también
Porque el mito de Hitoma se habla también del origen del mundo, de la civilización del hombre. Hay hay unas cosas que hay que tomar en cuenta en los mitos fundacional. Sí, de hecho es un mito fundacional. Durante la creación del mundo, digamos, el mundo no es una creación terminada, no es una creación que está dado por hecho, ¿no? El mundo se va creando, las cosas que aparecen en el mundo se van creando de acuerdo a los semidioses que se va poblando en la historia Huitoto y van apareciendo de acuerdo a las necesidades del hombre. En un primer momento, por ejemplo, en el mito de Huitot, en el mito de Hitoma, no hay la candela, no hay el fuego, entonces los seres humanos están comiendo barro. Los huitotos comían arcilla. Entonces, es gracias a que Hitoma roba a la candela, al dueño de la candela, al dueño del fuego, que nosotros tenemos la candela. Hitoma lo roba y después pues, nos lo dona, nos lo da, ¿no? Nos lo regala. Claro, y con eso la comida, la cocina, vamos a decir. Y con eso se llega a cocinar, ¿no? Hay otros mitos también importantes, bueno, otros hechos dentro de la historia, dentro del mito de Hitoma, es que a partir de él se comienza a crear las montañas o las lomas o los accidentes geográficos. Esto es, está Hitoma en medio de la selva y, y su hermano, que se llama Quechatoma, llega a ver a una mujer que está de espalda, de cabello largo. Entonces, Quechatoma le dice a Hitoma, mire hermano, le dice, ¿por qué no atrapamos a esa mujer y lo hacemos de tu esposa? Entonces, pero esta mujer era una mujer wala. Las walas es una especie de rana que es muy difícil de atrapar, que viven en tierra y que cuando uno los trata de atrapar se meten en el hueco y uno no sabe cuándo encontrarlas, ¿no? Muy difícil de cazarlas. Bueno, ellos buscan, los dos comienzan a cavar, intentan atrapar a la mujer se mete en el hoyo de un gran árbol y intentan atrapar, cavan por días, muchos días, y ese acto de remover la tierra, de perseguir a la mujer, hace que se crean pues los accidentes geográficos en la selva, ¿no? Las montañas, las lomas, en búsqueda de una mujer. Muy bien. Bueno, en realidad, entonces, por otro lado, la muestra, perdón, representa el trabajo que tú has hecho, tengo entendido, en los últimos 20 años, desde tus orígenes, vamos a decir, hechos en piel, corteza de yanchama y hecho con tintes naturales, hasta lo que estás haciendo ahora, que es un poco más, no sé si decir evolucionado, pero un poco distinto, digamos, ¿no? Sí, la muestra va de los primeros trabajos de 2003, que es un trabajo totalmente, llamémoslo, eh, muy tradicional, tintes naturales, yanchama, escenas muy costumbristas, escenas tradicionalistas, personas que están, huitotos que están cazando, huitotos que están en el baile, que están preparando la comida, que están preparando la bebida, el tabaco, la coca, que son plantas importantes dentro la cotidianidad espiritual y material del pueblo donde yo vengo. Los últimos cuadros, digamos, es una suerte de revisión del mito, revisión de las historias, y también es una suerte de manifiesto de lo que está pasando actualmente en el mundo amazónico, en el mundo indígena, ¿no? Entonces, es una, es una manifiesto de que el mundo indígena, digamos, puede tener las herramientas basado en su cultura, basado en su conocimiento, basado en sus mitos, para poder de alguna forma o de muchas formas recuperar la dignidad y recuperar el respeto que nos han quitado pues los últimos 100 años.
Rember, tú comenzaste a pintar, ¿quién te enseñó a pintar? Mi papá. Claro, tu papá también es artista, ¿no es cierto? O sea, pero él lo hacía ahí en la comunidad. Nosotros somos una, o sea, mi papá es una familia y mi abuelo también, que ya no está, mi abuela que ya no está, que está descansando, era una familia artesano. A los pocos turistas que llegaban al pueblo, a la comunidad, le ofrecíamos alguna escultura, le ofrecíamos alguna pintura sobre Yanchama, que era un loro, un guacamayo, un mono. Eh, eh, una suerte de souvenirs, ¿no? Ya muchos años después, pero yo aprendí, digamos, ese oficio con mi padre. De hecho, si mi padre, digamos, hubiera sido carpintero, hubiera sido albañil, yo definitivamente hubiera aprendido el mismo oficio. Pero no, era artesano y muchos años después, ya cuando estuve en Lima, ya hubo una suerte de replanteamiento del trabajo que yo estaba haciendo. Y digamos, si bien es cierto, tu papá, tú aprendiste a pintar viendo a tu papá, acá en Lima también pasaste por una escuela de arte. No, ninguna escuela, no fui a ninguna escuela, nunca tuve un interés de ir a una escuela, de hecho mi interés por la academia fue mucho más, eh, mi interés fue mucho más por la literatura o por la historia o por la medicina, más que digamos por el arte. Lo que sí vi mucho, aprendí mucho, leí mucho sobre el arte occidental, el arte occidental, el arte del mundo, ¿no? En la tradición, en la antigua tradición de los Andes, digamos, el agua es, es casi tan importante como la tierra, porque del agua surge la vida. Uh -huh. ¿Hay alguna divinidad o es una... ¿Qué significa el agua para ustedes, los Bueno, huitotos? el agua, el río, es importante. De hecho, por ejemplo, el agua dentro de la cultura, dentro de la cosmovisión femenina, el agua es el elemento que se pide, que se solicita, que se pide, que se le adora, digamos, para cuando un bebé, antes de que haya un nacimiento. Siempre las mujeres pidan que el bebé que va a nacer venga pues como el agua, que no le detenga nada. Eh, las, Mi abuela, que durante mucho tiempo ella ayudó. De hecho, nosotros nunca nacimos en un centro de salud ni en el hospital. Sí, nacimos en casa porque mi abuela fue la que, la que, la que, sí, fue la partera. Entonces ella me contaba, ya muy grande, me contaba cuáles eran, digamos, los icaros o las oraciones para antes del nacimiento de un bebé. Mitológicamente, la dueña del agua es Boiñaño. Boiñaño es la esposa del creador, muy distinto a a la cosmovisión cristiana. Boiñaño, digamos, nace igual que el creador. Boinaima nace, aparece solo en el universo, nadie le crea, no sale de la costilla ni de ningún otro ser. De hecho, los dioses mitológicos, digamos, tienen vida propia, están regados en el universo, ¿no? Y están ahora sobre la tierra, digamos, por la necesidad que tuvo el hombre de cada dios. ¿Cuántos cuadros forman parte de tu exposición? Si no me equivoco, son 54 cuadros y también unos dibujos. Y, No los llegamos a exponer todos porque hubo que hacer una selección, pero en teoría son 54 lienzos que iban a estar y 20 dibujos. ¿Y quién hizo la curaduría o tú mismo lo hiciste? La curaduría ha estado bajo el cargo de Cristian Bendayán, que también es artista y curador y amazónico. Amazónico también, claro, claro. Sí.
Él forma toda, digamos, la avanzada de toda una generación de artistas de la selva, ¿no? Hay toda una generación, hay, digamos, ya se podría hablar, digamos, de una presencia mucho más fuerte del arte contemporáneo amazónico en la historia del arte peruano. Ahora, por ejemplo, Cristian puede reconocer elementos que él, del amazónicos, digamos, en tu trabajo. Como más o menos como qué elementos Digamos, dentro de los mitos que tú mm. cuentas, él también reconoce alguno de esos mitos, lo conoce. Conoce alguno de los mitos huitotos por mi padre, porque él ha viajado en muchas ocasiones a Pebas a reunirse principalmente con mi padre. Conoce la obra de mi papá y llega a reconocer pues muchos personajes de la cosmovisión huitota en la pintura tanto de mi padre y la mía. ¿Cuánto demora uno en llegar a Pebas? Depende. Si uno toma un vuelo de Lima a Iquitos, de ahí hay un moderno ferry que sale de Iquitos a la frontera, llega en 4 horas a Pebas. Hay un deslizador que lo llaman Ponguero, que lleva 60 pasajeros, que toma 7 horas, o una lancha, que es lo normal que toman las personas, que puede viajar en su hamaca, que toma 15 a 18 horas. 15, 18 horas, por el río, naturalmente. Por Ahora, El Amazonas camino a la frontera con Colombia y Brasil. La primera cuando parada es Pebas. lo- tú recuerdas en tu infancia, había luz en tu pueblo. Yo recuerdo en mi infancia muchísimas cosas. Primero, que viajar a Iquitos no era 15 horas, demoraba 10 días, 12 días. A veces hubo personas que lo hacían a remo, en su canoa a remo, y duraba un mes. O sea, pero eso era, digamos, en esos tiempos, ¿no? Había luz cuando yo ya era chico en el pueblo, y una de las cosas, había luz y el horario, que cuando yo tenía 6 5 años, y había 2 televisores en el pueblo, donde todos los niños íbamos, y eran 2 bodegas, donde todos los niños a las 6 de la tarde, cuando prendía la luz, parecía, pues, el que quería comprar tenía que pasarse por encima de 80 niños que estaban mirando algún programa. Recuerdo en ese tiempo que era una serie del Popeye y el Zorro, ¿no? El hecho anecdótico es que hasta ahora, desde que yo tenía 6 7 años, el horario de luz eléctrica sigue siendo la misma, de 6 a 11 de la noche, y es el mismo horario que está hasta ahora. Y el pueblo ha crecido mucho más. Me imagino, claro. ¿Y el agua? No había agua. Tenían que hervir el agua del río. Sí, nosotros nos despertábamos a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, y íbamos con la bandeja, el balde de aceite que utilizaban para transportar aceite de palma, aceite vegetal, y que íbamos, y cuando ya se terminaba el bodeguero de vender todo el aceite, pues nosotros iban y lo comprábamos los recipientes, ¿no? Como era aceite vegetal, pues no había ningún problema. Y con eso acarreábamos el agua del río a la casa. Lo mejor era cuando estaba en invierno, porque el nivel del río crecía mucho, entonces el agua estaba cerca, pero cuando era en verano, cargar el agua significaba unos 400 metros desde el río hasta la casa, ¿no? Pero Ay, uno era niño y era parte, pues, de la, luego, ¿no? de la vida. No recuerdo que a ninguno de nosotros quejarnos por ese trayecto. ¿Alguna vez te ha ocurrido también contar, narrar tus historias? Eh, de hecho, en la exposición ahora hay 2 cuadros que yo escribí y dibujé que recurren.
a dos sueños que tuve antes de una denuncia que hice el 1 de febrero por una cuestión del Premio Nacional de la exposición del Premio Nacional que estaba convocando el Proyecto Especial Bicentenario, y decidí exponer estos dos sueños que lo dibujé en dos llanchamas y también escribirlas, ¿no? De hecho, esos sueños fueron totalmente a partir de esos sueños yo decidí hacer la denuncia, ¿no? Porque nosotros creemos mucho en los sueños, y de hecho los sueños inciden muchísimo en el trabajo del día siguiente. Si el sueño es malo, uno no puede, decide qué actividad realizar al día siguiente: salir a la chacra o no salir, ir a pescar o no pescar, o quedarse en la casa. A propósito de lo que acabas de decir, ¿todavía pintas en llanchama? Y sí. ¿Y tú mismo la consigues o alguien te la consigue? ¿Es difícil o es fácil conseguirla? Es difícil conseguirla. Es un trabajo que toma 3, 4 días, depende de la cantidad depende de la adultez del árbol, ¿no? Es un árbol joven, puede demorar un día o 2 días extraer la corteza. Uno más grande demora mucho más tiempo. Nosotros lo sacamos, mi papá y yo, los hermanos. Mi papá aprendió a sacar llanchama del abuelo y yo aprendí de mi papá. Los sobrinos ahora todos sacamos llanchama. Pero algunas personas también vienen al pueblo y nos venden, y también lo compramos. Uno de los problemas, ya estamos terminando, uno de los problemas más serios que enfrentan las comunidades de la selva es la tala ilegal de la madera, la contaminación del agua, en fin, el trabajo de los mineros ilegales o informales. ¿A ustedes conocen, tienen ese problema también? Pues ya no, porque ya se lo terminaron la madera hace como 10 años atrás. Hace 10 años, cuando yo estaba en el colegio, había chatas, estas motonaves, estas embarcaciones, estos barcos que venían de Iquitos y se llevaban pues cientos y cientos y miles de trozos de madera, ¿no? Eso ya fue hace 15 años atrás, 20 años, cuando yo estaba en la secundaria. Ahora toda esa zona no hay cedro, no hay madera. Entonces ya no hay ese problema de madera porque no las hay. Por eso es que, digamos, la tala ilegal de madera se ha trasladado pues a las reservas, porque ahí es donde están ahí es donde existen, ya no en los territorios, ya no fuera de las reservas nacionales. ¿Y a alguien se le ha ocurrido volver a sembrar? Ha habido programas, pero el problema de los programas del Estado es que, digamos, nunca terminan siendo lo más rentable para las poblaciones, ¿no? La población tiene una urgencia y la población necesita, digamos, cubrir necesidades urgentes, y la madera de hecho, es 20 años. una actividad que va a tomar 20 años. Hay que educar a la población en eso también. Ahora hay una visión muy cortoplacista, así como el Estado no funciona, digamos, con todas las buenas intenciones que tenga. La población también tiene una visión muy a corto plazo, ¿no?, de los proyectos. Te agradezco mucho, Rember. Vamos a decir, la muestra se llama Rember y Jitoma. Ya nos ha explicado qué significa y qué es Jitoma. La muestra está en la Galería del Británico de Miraflores, Bellavista 531, ahí en el sótano, y va a estar hasta el 18 de diciembre, me parece, ¿no? Hasta el 18 de diciembre. Y si uno va por las tardes y tiene suerte, encuentra a Rember para que le haga una visita guiada. Ahí va a estar, encantadísimo de poder conversar. Muy bien, Rember, te agradezco mucho. Un abrazo, cuídate. Gracias, Carlos. Muchas gracias.